Probablemente habréis escuchado rumores que dicen que las vacunas son peligrosas, que pueden causar autismo o enfermedades autoinmunes, o incluso que son parte de un plan para controlar a la población. Pero también habréis oído que las vacunas son un milagro de la medicina moderna, que han salvado millones de vidas y que sin ellas estaríamos enfrentándonos a epidemias devastadoras. Pero, ¿quién tiene la razón en esta historia? Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de las vacunas, explorando sus beneficios y riesgos, y lo que realmente significan para nuestra salud. Hola, soy Manuel Ruiz y esto es Foro Pacientes. Quédate hasta el final para entenderlo y adelante con el vídeo. Las vacunas son uno de los avances más importantes en la medicina moderna. Han salvado millones de vidas y continúan siendo esenciales para la salud pública. Pero, ¿sabías que en ciertas personas con predisposiciones genéticas, las vacunas pueden desencadenar enfermedades autoinmunes? Hoy vamos a explorar cómo funcionan las vacunas, los diferentes tipos que existen y qué puede ocurrir en las personas con estas predisposiciones genéticas. Es un tema complejo, pero también fundamental para entender la importancia de la vacunación. ¿Cómo funcionan las vacunas? Básicamente, las vacunas entrenan al sistema inmunológico para que reconozca y combata a patógenos, como virus y bacterias, sin que la persona tenga que enfermarse. Esto se logra mediante la introducción de antígenos en el cuerpo, que son moléculas del patógeno que desencadenan una respuesta inmune. Una vez expuesto al antígeno, el sistema inmunológico aprende a reconocerlo y lo recuerda en el futuro mediante células B de memoria, que producen anticuerpos específicos contra este antígeno. Así, si la persona se expone al patógeno real, su sistema inmunológico está preparado para defenderse eficazmente. ¿Qué tipos de vacunas existen? Existen varios tipos de vacunas, cada uno con su propio enfoque para entrenar al sistema inmunológico. Vamos a revisar los principales tipos. Primero tenemos las vacunas inactivadas. Estas utilizan versiones muertas del virus o de la bacteria. Son muy seguras y se usan comúnmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Un ejemplo es la vacuna contra la hepatitis A. Sin embargo, suelen requerir varias dosis para que sean efectivas. Luego tenemos las vacunas atenuadas, que contienen versiones vivas pero debilitadas del patógeno. Ofrecen una respuesta inmune fuerte y duradera, como la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola. Pero no se recomiendan para personas con sistemas inmunitarios débiles, ya que incluso en su forma debilitada, el patógeno puede causar enfermedad en estas personas y tener consecuencias graves. Vacunas de subunidades recombinantes polisacáridas y conjugadas. Estas utilizan partes específicas del patógeno, como proteínas o azúcares, para inducir la respuesta inmune. Son seguras y con pocos efectos secundarios, ideales para personas con sistemas inmunitarios debilitados. La vacuna contra el papilomavirus humano y contra la hepatitis B son un buen ejemplo. Vacunas de ácido nucleico, de ARN o ADN. Contienen material genético que instruye a las células del cuerpo para que produzcan una proteína del patógeno, desencadenando así la respuesta inmune. Las vacunas contra el COVID-19, como las de Pfizer y Moderna, son ejemplos de vacunas de ARN. Son rápidas de desarrollar y producen una respuesta inmune fuerte, aunque necesitan almacenamiento en frío extremo, ya que se degradan fácilmente. Vacunas de vectores virales. Utilizan un virus diferente modificado genéticamente para transportar partes del patógeno. Además, se les elimina la capacidad de replicarse dentro del cuerpo humano, aumentando su seguridad. La vacuna de AstraZeneca o la de Johnson & Johnson para el COVID-19 son un ejemplo. Son eficaces en menos dosis, pero en personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden dar problemas. ¿Son importantes las vacunas? Sí, las vacunas no solo protegen a quienes las reciben, sino que también ayudan a proteger a la comunidad mediante la inmunidad de rebaño. Este concepto es vital porque cuando una alta proporción de la población está vacunada, el patógeno tiene menos oportunidades de propagarse, protegiendo incluso a quienes no pueden vacunarse, como personas con alergias graves, problemas de salud o muy jóvenes. Gracias a las vacunas hemos erradicado enfermedades mortales como la viruela y reducido la incidencia de otras como el sarampión y la poliomielitis. La vacunación es una responsabilidad comunitaria que contribuye al bienestar global. Entonces, ¿por qué algunas personas desarrollan patologías tras la vacunación? Esto es porque las vacunas no afectan a todos de la misma manera. La respuesta inmunitaria pueden variar según la predisposición genética de cada persona. Específicamente, ciertas variantes o alelos del sistema HLA2 pueden influir en cómo el cuerpo responde a las vacunas. Los alelos HLA2 son responsables de la forma en que el cuerpo presenta antígenos a las células T, que son cruciales para la respuesta inmune. Es decir, ayudan a comunicar a nuestras células inmunológicas qué proteínas son de nuestro cuerpo y cuáles son de fuera de nuestro organismo, como las proteínas de los virus.
Por tanto, en algunas personas, ciertas variantes del sistema HLA-2 pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes tras la vacunación. En estas enfermedades autoinmunes, las células del sistema inmune atacan por error a los tejidos del propio cuerpo, creyendo que son patógenos. Esto sucede porque el antígeno introducido en la vacuna puede compartir similitudes estructurales o de secuencia con proteínas de nuestro cuerpo. Como resultado, cuando las células generan memoria inmunológica contra ese antígeno, algunas pueden confundirse y atacar también tejidos propios que presentan una secuencia similar a la del antígeno viral. Esto plantea una pregunta. ¿Significa esto que se introduce un antígeno deliberadamente para causarnos una enfermedad crónica? No. Los antígenos en las vacunas son componentes específicos del virus contra los cuales se busca generar memoria inmunológica. Lo que ocurre es que estos antígenos a menudo tienen secuencias similares a algunas proteínas de nuestro cuerpo. Esto se debe a que para que los virus puedan infectar nuestras células deben unirse a proteínas de la superficie celular, lo que implica que tienen estructuras que imitan proteínas humanas. Sin embargo, debido a la diversidad de los alelos HLA-2, algunas personas son mejores para distinguir que estos antígenos son en realidad proteínas extrañas de un virus, mientras que otras personas con variantes específicas de HLA-2 pueden confundirlas con proteínas del cuerpo que tienen secuencias parecidas. Pongamos un ejemplo de predisposición genética hacia la autoinmunidad. Un ejemplo destacado de predisposición genética en enfermedades autoinmunes es el alelo HLA de R15. Este alelo está asociado con una mayor susceptibilidad a desarrollar condiciones como la esclerosis múltiple y el lupus eritematoso, especialmente tras infecciones virales. La razón de esta mayor susceptibilidad radica en la capacidad del alelo para presentar una gama más amplia de antígenos a las células T en comparación con otros alelos de HLA-2. Durante una infección viral, esta ampliación de la presentación de antígenos puede provocar una activación inmune desmedida. Cuando esto ocurre, las células T pueden atacar tanto a los antígenos extraños como a los componentes propios del cuerpo, lo que puede desencadenar en una enfermedad autoinmune. Las vacunas pueden generar síndromes postvacunales. De manera similar, en algunas personas con predisposición genética, como aquellas que portan el alelo HLA-DR15, las vacunas también podrían desencadenar síndromes postvacunales. Esto es porque las vacunas están diseñadas para simular una infección y provocar una respuesta inmune que genere protección contra el patógeno. Si una persona tiene una predisposición genética para una activación inmune excesiva, el antígeno del patógeno introducido por la vacuna puede provocar una respuesta desregulada o autoinmune, similar a lo que se observa en enfermedades como la encefalomielitis miálgica o el long COVID. Por un lado, las vacunas de ARN mensajero como la de Pfizer o la de Moderna, al degradarse rápidamente en nuestro organismo, generan menos problemas a largo plazo. En cambio, las vacunas basadas en vectores virales como la de AstraZeneca pueden permanecer en nuestro organismo por mucho más tiempo. Esto aumenta el riesgo de una respuesta inmune prolongada y potencialmente autoinmune en individuos genéticamente susceptibles. Por lo tanto, en personas con predisposición genética, algunas vacunas podrían provocar una hiperactivación inmune que simula infecciones virales prolongadas, a pesar de que el objetivo de la vacuna es únicamente inducir una respuesta inmune protectora de forma controlada. Estos síntomas pueden persistir durante meses o incluso años, imitando las infecciones virales prolongadas. ¿Los adyuvantes tienen algún papel en esta alteración inmunológica? Otro aspecto crucial a considerar son los adyuvantes, que se añaden a las vacunas para potenciar la respuesta inmune y simular una infección, facilitando así la generación de memoria inmunológica. En la mayoría de las personas, los adyuvantes son seguros y mejoran la efectividad de la vacuna. Sin embargo, en individuos con predisposición genética, estos adyuvantes pueden tener un efecto contraproducente. Al aumentar la activación inmune para simular la infección, pueden provocar una respuesta inmune exagerada. En estos casos, el adyuvante podría incrementar el riesgo de una hiperactivación inmune y contribuir al desarrollo de autoinmunidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aunque los problemas asociados a las vacunas en individuos con predisposición genética son poco comunes, es fundamental estar informado y preparado para abordarlos adecuadamente. Las vacunas siguen siendo una herramienta de salud pública crucial, y la mayoría de las personas se benefician enormemente de su protección. No obstante, para aquellos con predisposiciones genéticas específicas, como los que portan alelos HLA-2 susceptibles, es recomendable consultar con un profesional de salud antes de la vacunación. Los médicos pueden proporcionar una evaluación personalizada de los riesgos y los beneficios y ajustar las recomendaciones según las características individuales. ¿Existe alguna solución para reducir el riesgo de enfermedades autoinmunes relacionadas con las vacunas? El desarrollo de vacunas es un proceso meticuloso que incluye múltiples fases de pruebas para garantizar su seguridad y eficacia.
Si una vacuna muestra problemas significativos en estas etapas, se retira del proceso de aprobación. Para mejorar la seguridad aún más, una posible estrategia sería incorporar una fase adicional de pruebas basadas en marcadores genéticos HLA-2. Esta fase permitiría identificar alelos que pueden responder de manera adversa a ciertos antígenos y ajustar las formulaciones de las vacunas en consecuencia. Sin embargo, esta propuesta enfrenta varios problemas. En primer lugar, realizar pruebas genéticas a toda la población antes de vacunar significaría que algunas personas con alelos susceptibles no podrían recibir la vacuna, lo que reduciría la cobertura y dificultaría alcanzar la inmunidad de rebaño. Además, añadir una fase extra para estudiar estos alelos retrasaría la disponibilidad de las vacunas, lo que podría llevar a un aumento de los casos de infección y complicar el control de una pandemia. Este dilema ilustra la necesidad de equilibrar la seguridad individual con la urgencia de protección pública. Durante pandemias y emergencias sanitarias globales, el objetivo primordial es maximizar la protección y salvar la mayor cantidad de vidas posible. En estas circunstancias, se prioriza la salud de la población general sobre las necesidades individuales específicas. A medida que avanza la tecnología, es posible que en el futuro podamos desarrollar vacunas personalizadas que consideren las características genéticas individuales para reducir el riesgo de efectos adversos. Sin embargo, en la actualidad, las vacunas se diseñan con un enfoque universal, para beneficiar a la mayor parte de la población. Recuerda, las vacunas salvan millones de vidas, y la ciencia continúa trabajando para mejorar su seguridad y eficacia. Mantengámonos informados. Espero que os haya ayudado a resolver vuestras dudas sobre las vacunas y que os haya resultado interesante como a mí. Si queréis podéis ayudarnos a difundir el vídeo por vuestras redes sociales y seguirnos en nuestras redes con @foropacientes. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.